la ley del IGB, la ley del IVA en México, ¿no?, dice que el impuesto general a las ventas grava las siguientes operaciones: la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, y la importación de bienes. Hasta ahí, eso es los hechos gravados, el gravamen en sí, el partimiento de del hecho imponible, ¿ok? Pero hay una situación en nuestro ordenamiento de la ley del IGB o del impuesto al valor agregado, que la administración llama, o el legislador dijo, hay también operaciones no reales, ¿ok? Hay operaciones no reales, o sea, hay operaciones que se van a caracterizar porque son inexistentes, o sea, no existen en la esfera, pueden que no existan en la esfera contractual. Y viene lo siguiente, dice, y acá viene mi primera reflexión: el comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación real, primero, el comprobante de pago no va a corresponder a una operación real, obligará al pago del impuesto consignado en estos. O sea, tú vas a tener que pagar el impuesto hayas realizado o no hayas realizado la transacción por el responsable de su emisión. Ahora, yo me pregunto, si el legislador, sí, y acá les doy una idea a aquellos en los que están en la defensa, si te determinan una operación no real, te sacan una resolución de determinación y te dicen, tienes que pagar el impuesto, pero el impuesto como tal solo se genera en un hecho imponible. Y si tú me dices, por tus averiguaciones y por la conjugación de pruebas, de que el hecho imponible que yo he realizado, la adquisición de bienes, por ejemplo, no se ha realizado, quiere decir que yo no he realizado el hecho imponible, y por lo tanto no me puedes exigir el impuesto, valga el IGB. No, te dice el Tribunal Fiscal en resoluciones del año 2010 que están más adelante. Es que es una sanción, sí, pero tú dijiste impuesto. Y es que no he realizado yo el hecho imponible. Si tú quieres decir que yo pague una multa, una sanción, por haberme hecho el payaso, de haber dado facturas de favor, ¿sí?, pues dime que es una sanción. Pero si tú estás en la técnica tributaria, elegiste la palabra impuesto, la operación nunca entonces debió ser real. No real, perdón. Debió siempre ser real. ¿Me siguen? La operación siempre va a ser real entonces. Porque si no te estarías negando a ti mismo, se estaría negando a la misma administración. Exactamente. Entonces por ahí hay un mecanismo en el cual tienen que variar la norma. Porque el impuesto sí y solo sí se estructura en un hecho imponible. Y aquí la norma dice, obligará al pago del impuesto. ¿Sí? Ahora, por supuesto, más adelante vamos a ver que solamente te define lo que es una operación no real. Pero lo único que va a hacer es de sustentar más la tesis que les estoy diciendo. Hay gente de la administración aquí, de algunos amigos, y por eso les pongo en alerta. Y si lo decimos en este espacio, pues es para que también se genere una
un proyecto de ley en el cual puedan generar y corregir este desliz normativo, ¿no? Porque, pues ya dije la idea, y quizás alguien la va a usar. No sé, yo solamente soy académico. El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito fiscal. El legislador sigue sancionando a quien va a utilizar el medio, ¿no? O beneficio derivado del impuesto general de las ventas originado en la adquisición de bienes o prestación. O sea, esta es una norma de sanción. Si no lo vas a usar para deducírtelo, pero si el que lo emitió me va a pagar el impuesto, ¿sí? Pero evidentemente ese impuesto no va a ser, no puede llevar ahí la palabra impuesto. Ahora, ¿por qué es interesante las operaciones no reales? ¿Por qué es cada vez más interesante esta situación? Porque las operaciones no reales tienen una connotación muy interesante en la dualidad de la práctica entre contribuyente y administración. Porque cada vez, como decía el profesor Marcos Campos, ¿no? Decía, oiga, cada vez la mecánica de la facturación electrónica nos va a permitir los cruces de información más inmediata, nos va a permitir que en tiempo real la administración cruce esa información. Ahora, el año pasado, y esto es algo en los cuales yo creo que mis colegas contadores no deben de asustarse y decir ya no va a haber como lo que pasó en México, que los van a despedir. No. ¿Saben por qué? Porque va a ocurrir esto. El año pasado empezó la administración a enviar mensajes de texto que habían en base a algoritmos o algo así. Si mal no recuerdo, salió la superintendenta a informar que estaban mandando mensajes de compras que no eran acordes con el rubro de la empresa. Y mandaban los mensajes de texto. Ahora, esa situación, esa causalidad, esa razonabilidad que puede tener alguna adquisición, siempre va a necesitar la evaluación, la razonabilidad de un ente humano para saber si es que realmente la empresa la necesita. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hace un restaurante comprando Xbox? ¿Les podría sonar irrazonable o no? ¿O puede ser un gasto reparable o no? O sea, Xbox, los juegos, no juegan, a su edad no juegan. ¿Ah? Yo estoy enganchado con varios juegos. No juegan. Los juegos, bueno, para su época, Nintendo, el Atari, ahí está mejor. Sí. Ya. Ahora existe el Xbox, más con más botones. La primera vez que yo empecé a jugar el Xbox, eran un montón de botones y mi hijo me decía, ¡cuidado, el monstruo! Y yo volteé, ¡no, papá, acá! Entonces es como un montón de juegos, pero ya me enganché con varios juegos. ¿Quién hace comprando un restaurante? Xbox. ¿Podría ser causal o un auditor lo repararía? Y ahí viene también el tema de la interpretación. ¿O no vendría el tema de la interpretación? Bastante claro. Es interpretación pura y dura. ¿Y hasta dónde va el límite de la sustancialidad de una norma poder alterarla por una cuestión procedimental de interpretación que tiene una discrecionalidad del auditor? Que no violente la seguridad jurídica. Porque el gran problema de la sensibilidad que tiene el peruano es que se siente inseguro jurídicamente. Entonces, ¿el Xbox puede ser un gasto causal o no sería un gasto causal? ¿Y qué les parece si es que nosotros hacemos un área para que jueguen los niños en el restaurante? O un parte
el servicio. Se volvió causal porque si es que yo no le explico eso al auditor, el auditor puede interpretar válidamente, de primera mano, de que yo he comprado esos videojuegos, ¿para dónde? Para mi casa. Y es que él no tiene la información que yo tuve, porque solamente lo validó una máquina. Y es ahí en donde no pueden hacer, o no pueden dejar de ser necesarios mis colegas contadores. ¿Sí? O sea, no es que sea el fin del mundo. No. Lo van a necesitar más. Pero todo muta. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. O sea, la interpretación hasta dónde va a llegar, y en esta situación también se ve. Voy a adelantarme algunos, unos mínimos elementos de prueba. Estos mínimos elementos de prueba que necesitamos sí son necesarios. Pero, ¿qué tal? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las fiscalizaciones? ¿O qué es lo que normalmente vemos en las fiscalizaciones? La discrecionalidad se ha vuelto una arbitrariedad. Entonces, ¿cómo cortar en sistemas que necesitan una palanca para que no ocurran, por ejemplo, este ejemplo del Xbox? Hay que generar taxatividades probatorias. Hay que generar mínimas taxatividades, ¿qué quiero decir? Para cuestiones comerciales, pues es cierto que no solamente, con 2 dedos de frente nada más, no vamos a necesitar solamente la factura, no solamente la guía de remisión, ya no solamente la orden de pedido. Quizás pongámosle un contrato virtual, elementos mínimos, pero sí que estén puestos en una seguridad jurídica. Lo que ocurre es que si no trasladamos estas cargas probatorias a una positivización de la probidad, lo que vamos a generar es todo un caos. ¿Por qué, señores? Porque este caos se va a generar por las tecnologías de la información. O sea, las tecnologías de la información cada vez están haciendo más inmaterial las cuestiones. Ahora, ya es una realidad las fiscalizaciones electrónicas. Si ni siquiera hemos podido superar los traumas probatorios o los traumas procedimentales, ¿sí?, tangibles, los traumas procedimentales de las visitas domiciliarias, como le llaman en México, vamos a poder soportar, ¿sí?, las fiscalizaciones electrónicas. Lo que ocurre es que a nosotros, ¿sí?, nuestro sistema tributario nos ha pasado en lo que en la historia del Perú también nos saltamos, fue la Edad Media. Y a nosotros nos agarra de golpe la tecnología, nos agarra de golpe todo lo que son las tecnologías de información, y nosotros queremos ser más papistas que el Papa, y no estamos adaptando nuestra norma. Por ejemplo, esta cláusula general antiabusiva, ¿es necesaria? Sí es necesaria, porque nos está agarrando toda el sistema tecnológico, todo el comercio internacional nos está agarrando de golpe. Pero tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que aprender de las experiencias españolas, por lo menos. Y las experiencias españolas nos dicen todo el martirio que ellos pasaron, inconstitucionalidades fundadas. Ahora, ¿cuál es el tema? Y hablaba el profesor Pérez Ramos, hablaba
cuando decía, no es que un tribunal avale una cuestión extensiva en una interpretación para decir, sí está grabado, porque eso solo genera inseguridad jurídica, y eso genera que en lugar de captar nuevos contribuyentes, solamente genera que sigan en el ocultamiento de la informalidad muchos nuevos contribuyentes. Si Europa puede lograr una informalidad promedio entre el 14 y el 16%, ¿por qué no lo podemos lograr nosotros? Digo yo, porque el 70% de México y Perú es bastante alto. Ahora, no se trata de solamente seguir generando más recaudación con los mismos. Es, por ejemplo, el otro día revisaba las cifras que emitía en el Banco Interamericano, que el mejor ente recaudador de toda la región es Argentina. Yo decía, ¿qué? Pero hay algo raro ahí, ¿no les parece? ¿O no les parece? ¿Inflación? ¿Y que mejor recaude Argentina? Entonces me puse a revisar un poquito más a fondo. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Cuál es el chiste? Es que hay nuevo, efectivamente, la informalidad allá ha bajado y hay más recaudación. Y es porque como hay más inflación, la base se amplía automáticamente. Porque la inflación hace que automáticamente suban nuevos contribuyentes. ¿Me explico? Pero no es que estén recaudando más, efectivamente, sino solamente nominalmente. ¿Me explico? Pero, claro, los números decían que era el mejor ente recaudador, y así lo estaban poniendo. Entonces, no es, a veces las cifras, algunas veces hay que ir más a escarbar más de lo que nos están dando. Bueno, yo creo que me he ido en el tiempo, unos minutitos, pero estas reflexiones espero que hayan servido para que mi tema haya al menos calado un poquito en lo que quería transmitirles. La experiencia de los sistemas tributarios de Perú y México son muy similares, tienen mucha similitud, porque tenemos la matriz, al menos con el profesor Pérez Ramos tenemos la misma matriz, tenemos la misma escuela en España. Entonces, pues nos han criado a la misma visión crítica e interpretativa. Y hemos entendido en estos últimos años y en estos últimos periodos que estamos haciendo mucha investigación, de que los sistemas, si es que nosotros no nos detenemos un momento a observar dentro de nuestros sistemas lo que está fallando, pero para trasladarlo a la vida cotidiana de la tributación, lo único que vamos a lograr es que esto simplemente colapse más de lo que ya está. Y termino con esto. Primero, nosotros como sistema tributario estamos todavía en nuestra época de negación, ¿no? Creo que los médicos le llaman a cuando una persona se divorcia, se separa, ¿no? Primero entra en un estado de negación, ¿no? El Perú está en eso, en un estado ahorita tributario de negación. Que el 70% de su economía sea informal, ¿qué significa? Si el 70% de tu salón de clase, que cuando eres docente lo repruebas, ¿qué significa? Algo estás haciendo mal. Has fallado. Tu sistema ha colapsado. No sirves. Retírate de la televisión. Sencillo. O sea, no sirves. O miras hacia adentro y ves lo que está pasando y lo reformas sin copiar y pegar recetas de fuera, sino adaptarlas, las recetas que te están dando. De lo contrario,
vas a seguir en lo mismo, vas a seguir fiscalizando a los mismos, vas a seguir dependiendo de los minerales, vas a seguir dependiendo de lo que ocurre en tus exportaciones, vas a seguir haciendo una dependencia de entes externos y nunca vas a tener una independencia, porque, como lo dije en uno de mis libros, sin tributos no hay paraíso. Así de sencillo. Los tributos son los que mantienen a un Estado moderno. No hay otra forma de vivir. Por cuestiones duras que diga mi amigo Cuauhtémoc, yo no encuentro otra forma de vivir que no sea el capitalismo, ¿no? O el liberalismo clásico. Y eso significa recaudación. Por eso es que no vean a las administraciones tributarias como lo malos. Hacen su trabajo. Y aparte, algunos años atrás, gracias a Dios, ya lo capturaron, ¿no? Muy lejos de acá. Un loco que decía que iba a desaparecer la SUNAT, ¿se acuerdan? Ahora entendemos porque siempre andaba en tragos, ¿no? Toledo, ¿no? Pero el loco ese decía, ya, y si desaparece la SUNAT, ¿de qué íbamos a vivir? Pero aún así hubo gente que le creía. Y es que a veces los que venden humo, ¿no?, le creen. Así que no vean a la administración como los malos, sino que lamentablemente nuestro sistema hay que aceptarlo, que ha colapsado y ha fracasado. Y luego que hemos aceptado eso, hay que reformarlo, pero verdaderamente una reforma, no parches, como lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años. Muchas gracias. Bien, gracias también por la exposición al señor Álvaro Bocanegra. Vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos. ¿Hay una pregunta todavía? Ok, perfecto. Buenos días a todos los presentes, en especial a la mesa, felicitar por los temas que se están tratando y lamentablemente el tiempo va a ser muy corto. Tenemos una experiencia de México, al final hago la misma pregunta que le voy a hacer al doctor. Doctor, si usted fuese la autoridad máxima en estos momentos en la SUNAT, ¿cuáles serían los 5 puntos a actuar para mejorar toda la problemática que usted nos ha hecho de conocimiento? Primero, solamente los fiscalizadores tendrían una cuestión interpretativa literal. No podrían gastar el tiempo en estar haciendo una interpretación o pidiéndole, por ejemplo, información de cómo se llamaba el vendedor del local comercial hace 4 o 5 años a una empresa. 1. 2, reformaría absolutamente toda la aduana. ¿Sí? Eso sería el segundo punto. Creo que la aduana ha sido muy descuidada. Se tiene que tener allí una mayor eficacia. Tercero, lo que se necesita es una policía fiscal nuevamente, como lo que había, por más que se haya satanizado eso en los años 90, pero sí se necesita una policía fiscal en la cual se requiera la investigación inmediata de los nuevos ricos que hay en el país. Hay nuevos ricos en los últimos 20 años, incrementos patrimoniales no justificados. La revisión absoluta de todos esos nuevos patrimonios, eso sería inmediato. La experiencia, para reforzar la primera idea, ¿por qué no me detendría mucho en el tema de las fiscalizaciones? Yo veo que son más papistas que el Papa. Yo vi una experiencia en Austria en donde decían, a ver, simplemente te pedían la información y no se detenían en cuestiones como acá, que te empiezan a pedir cómo se llamaba el vendedor, cuál era el nombre, sus características físicas. No. Entonces yo decía, pero si se te escapan, se te irán muchos. No, me dijo, se me irán 2, pero recaudaré de 20. Entonces amplía, genera más riesgo, porque esa es la fiscalización, generar más riesgo. Eso es una cuestión
inmediata. Cuarto, lo que se necesita en una cuestión inmediata para sincerar realmente el sistema tributario y hacerlo más fluido, y es algo que yo creo de que ya es una aberración en el pleno siglo XXI, son las detracciones. Las detracciones deben de eliminarse. O sea, definitivamente eso es un engañamuchachos. O sea, eso dice, es recaudación, que pasa recaudación. Oiga, si ustedes quieren tener un sistema tributario moderno, ¿sí? Este es el único país del mundo que hace eso. Eso desfinancia a las empresas. Y tú vives de las empresas. Vives de la recaudación de las empresas. Lo que tú necesitas es inyectarle a las empresas. Eso. Y lo que sí generaría, y lo que sí haría inmediatamente, es reforzar las responsabilidades solidarias de los gerentes. Porque eso generaría un riesgo inmediato, fortaleciendo las procuradurías, para que realmente se genere riesgo en que sí, a los gerentes les va a caer, ¿no?, la justicia penal por evasión o defraudación tributaria. Esos serían unos 5 puntos en los cuales sí se va a generar riesgo, porque la administración tributaria en la etapa de fiscalización lo que necesita es generar riesgo, porque cultura tributaria ni conciencia tributaria existen, en mi modesto parecer. Jamás va a existir, y jamás va a existir en esta parte del mundo, no va a existir, porque nosotros no somos Europa. Nosotros necesitamos golpe tributario para que la gente pague, si no, no lo van a hacer. Entonces, esa sería una forma inmediata de cómo poder reformar un sistema tributario como el nuestro. Una pregunta más, por favor, aquí. Si le alcanzamos el micro. Un momento. Ahí. Y con esta pregunta nos vamos al coffee break por un espacio de 10 minutitos. Creo que sí, ok, adelante. Bien, en primer lugar, felicitar al doctor Álvaro por su exposición y sobre todo por el tema de que conoce bien lo que es el sistema tributario o el servicio tributario. Y bueno, hacer un tema de reflexión también respecto a lo que precisó de la cláusula 16, ¿no?, que concuerdo con su apreciación. Y bueno, como anteriormente precisaba, lo que vean en algún momento un intendente precisado de que solamente se iba a aplicar para lo que es las grandes empresas, ¿no? Entonces, en mi parecer es algo ilógico y de hecho que irracional por la situación de que acordémonos de que lo que no está prescrito o lo que no está prohibido está permitido, y si en este caso no lo está, entonces ¿dónde se precisa que no se va a aplicar para las MIPES? ¿No? Ese como tema de reflexión. Y en segundo punto sí es una pregunta de lo que actualmente estamos viendo, de lo que es que la congresista Mercedes Arao ha presentado, lo que es la desaparición, o por decirlo así, de lo que es la red y lo nuevo régimen. Entonces, ¿cómo sería usted su apreciación? Si es que realmente esto es convenible para el país, o cómo es que, si se daría, cómo es que esto llegaría a funcionar y cómo debería funcionar de una manera eficiente, si es que se llegaría a aprobar, ¿no? Porque hasta ahora, teniendo en cuenta que hasta ahora no se ha presentado nada, pero supuestamente ya está como que en miras de que desaparezca esta situación. Gracias. Gracias a ti. Es el RER y solamente nos vamos a quedar con el régimen MIPE tributario, ¿no? Mira, solamente yo creo que la solución sería ponerle un escalón más al régimen MIPE tributario y ampliar un poco más el techo del primer tramo del régimen MIPE tributario, para así hacerlo más sencillo, que no haya tantos regímenes de renta, ¿no? Eso sería lo más inmediato, lo más práctico, porque de tal manera esto hace más rápido más que todo la presión que puedes hacer a los contribuyentes. Aparte que no ha servido de mucho la formalización, o sea, todos estos regímenes especiales, el objetivo puro es la formalización, y si no han tenido gran evolución en la formalización en toda su época de vigencia, pues evidentemente no valgan que tenga. Meche estuvo hace el año pasado, tiene ya presentado un proyecto de ley que es muy interesante, que es no cuantificar las multas
para la repartición de los bonos. Eso es muy interesante, para los bonos, para todos los bonos que se reparten en la administración. Eso también es algo que ya lo tiene ella presentado hace año y medio, 2 años. Sí, eso es algo muy interesante. ¿Quiere hablar el doctor? En cuanto al principio de derecho de lo que no está estrictamente prohibido está permitido, falta todavía su complemento. Eso es exclusivamente para el ciudadano. Para las autoridades únicamente está permitido lo que está estrictamente establecido. Entonces, si no está establecido, la autoridad no puede habilitarse por sí misma. Entonces, si la norma no establece que puede aplicarse a las pequeñas empresas, no podrá aplicarse esto por efectos de interpretación exclusivamente, yéndose a un sistema hermenéutico. No aplicaría a pequeños escritores. ¿Por qué? Porque en materia de aplicación ya iría directamente, exclusivamente a como lo establece la norma a grandes empresas, ¿no? Es nada más el comentario.